que podamos envejecer y hacernos más sabios. Salmo 90. Salmo 90 dice de la siguiente manera, este salmo al Señor. Dice así el Salmo 90: la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Hemos titulado este momento de estudio bíblico que podamos envejecer y nos hagamos más sabios. Esto basado en el Salmo 90 y haciendo énfasis clave en el versículo 12. Puesto que Moisés es el autor de este salmo, eso lo hace el más antiguo de los salmos. Quizás se escribió en conexión con el fracaso de Israel en Cades Barnea. El pueblo, excepto Josué y Caleb, rehusó seguir a Moisés y confiar en Dios. En vez de entrar en la tierra por fe, volvieron en incredulidad y Dios los juzgó. Hizo que la nación vagara 40 años por el desierto, hasta que murieron todos los que tenían más de 20 años en Cades Barnea. Tenga presente al leer el Salmo 90, sobre todo los versículos 7 al 11, y cobrará un nuevo significado. Este salmo es la reacción de Moisés a la crisis. Acudió a Dios en oración y buscó un lugar eterno de refugio en él.
Años más tarde le diría a Israel, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Miren lo que dice de manera más amplia este texto de Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruir. Tremendo este texto donde precisamente eh, Moisés le diría a Israel esto, que Dios es el refugio. Y acá abajo, en el sitio de los hombres, están los brazos eternos de Dios para ayudarnos. Fue ese tipo de fe lo que sostuvo a Moisés durante esos años de prueba en el desierto. Isaac Watts, famoso compositor de himnos, usó el Salmo 90 como base para el majestuoso himno, oh Dios, socorro en el ayer. Si usted tiene la oportunidad de leer la letra de este himno, téngalo y léalo con el Salmo 90 en mente. En este salmo se hace un contraste entre lo transitorio de la vida humana y la eternidad de Dios que vio Moisés durante esa situación de rebeldía, de desconfianza, de incredulidad, y que buena parte del pueblo, sobre todo los más ancianos, perecieron, fueron castigados, les salió caro. Moisés ve que Dios siempre ha existido, nosotros no. También ve que Dios siempre existirá y nosotros no necesariamente. Yo también, Moisés, que Dios es perfecto. Ningún ser humano es perfecto. Este salmo expone todos los defectos del ser humano en la brevedad de su vida, pero no dice ni puede exponer nada malo o defectuoso de Dios en toda su eternidad. Vamos a ver dos partes que desarrollaremos en cuanto al querer ver al final, que podamos envejecer y ser cada vez más sabios a medida que vamos viviendo. Y el primer punto, titulada La eternidad de Dios y la fragilidad del hombre, en donde estaremos examinando los versículos del 1 al 6. Y la segunda parte, la que hemos titulado La santidad de Dios y los pecados del hombre, que va a estar tomando de base los versículos 7 al 12 de este Salmo 90. La eternidad de Dios y la fragilidad del hombre. ¿Qué contraste vemos aquí? El Dios eterno existe mucho más allá de la historia. Generaciones vienen y generaciones van, pero Dios es siempre el mismo. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. También dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hay una diferencia entre ser inmortal y ser eterno. El hombre es inmortal, o sea, su alma nunca morirá.
Pero Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Dios existió antes que las montañas, lo más duradero que se conocía en los días de Moisés. A decir verdad, Él le dio a las montañas su existencia. Mediante la fe en Cristo llegamos a ser parte de la eternidad y a poseer la vida eterna. Las ilustraciones de la fragilidad del hombre en estos versículos del 1 al 6 son las siguientes. En el versículo 3, este salmo nos compara con el polvo. En el versículo 4, como una vigilia de la noche que dura alrededor de 3 horas. En el versículo 5 vemos que se nos compara a un breve torrente después de un chubasco que pronto se seca. Y también se nos compara a un breve periodo de sueño que parece durar apenas unos minutos. El verso 3 nos lleva de regreso a Génesis 3:19. Y vayamos a Génesis y leamos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, se nos dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Quién ha dicho que los seres humanos son parte polvo y parte divinidad? Somos hechos a imagen de Dios y sin embargo somos hechos del polvo. Si no fuera por el pecado, no habría muerte ni decadencia en nuestro mundo. Estos versículos explican por qué los seres humanos necesitan un refugio eterno. Somos frágiles, somos polvo, criaturas del tiempo, a menos que nos relacionemos bien con el eterno Dios. No somos nada. Solo mediante la fe en Cristo podemos conocer a Dios y participar de su vida eterna. Y lo primero que queremos apuntar aquí es que si nuestra vida es corta, no debemos malgastarla en acciones y decisiones poco sabias. Eso no quiere decir que no nos vayamos a equivocar, porque somos polvo, somos erráticos, somos totalmente diferentes a Dios por nuestro pecado, pero sí debemos, sabiendo que somos efímeros, que somos cortos, cada cosa que hagamos, con la necesidad de aprender para hacerla mejor o no volver a equivocarnos. De hecho, este salmo se titula La eternidad de Dios y la transitoriedad de la vida. Dios es eterno, siempre ha existido, siempre será, y sin embargo Dios no ha errado nunca. El ser humano no es eterno, tuvo un inicio, es efímero y corto en esta vida terrenal, y sin embargo ocupa ese corto tiempo en fracasos y hierros. Debemos estar conscientes de que si nuestro tiempo es cortísimo, decidir en nuestro corazón de que cada cosa nos lleve a aprender y a ser mejores para agradar a Dios. En segundo lugar, la santidad de Dios y los pecados del hombre.
La rebelión de Israel en Cades Barnea trajo la ira de Dios. Dios ofreció afligir a la nación con enfermedades y desheredarlos. Pero Moisés le suplió o le suplicó a Dios en base a sus promesas y pactos. Moisés le pidió a Dios que perdonara sus pecados, pero él juzgó a Israel, haciendo que la generación adulta muriera en el desierto durante los próximos 40 años. Fue el funeral más largo del mundo. La pagaron. Su terquedad fue castigada. La paga del pecado, la paga de los errores es muerte. Los seres humanos pecadores viven bajo la ira de Dios. El que no cree ya ha sido condenado, anuncia Juan 3:18. Dios ve los pecados secretos, como lo dice el versículo 8 de este salmo, y también como lo dice Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 que dice lo siguiente, y dice Hebreos 4:13, y vamos a buscarlo. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve nuestros secretos, Dios ve nuestros pecados secretos. Y también los que están al descubierto. Los días humanos declinan, son muy breves y vacíos y pasan con mucha rapidez. ¿Cuánto viven los humanos? Pues bien, esa generación, en los días de Moisés, de 20 años para arriba, viviría 40 años más. Añade ese 20 a 40 y se tiene 60. Moisés habla de 70 años como límite, a menos que Dios conceda 10 años adicionales. Las personas mayores de Israel en aquel tiempo no vivirían para cumplir los 80 años debido a sus pecados. Nótese que el creyente Caleb tenía 40 años en Cades Barnea, cuando hubo la rebelión, cuando hubo la desconfianza, la incredulidad, y se le permitió entrar a Canaán a los 85 años. Y podemos revisar Josué capítulo 14, versículo del 6 al 15 y determinamos eso, lo comprobamos. Los versículos 11 y 12 de este salmo arriban a una conclusión práctica. Cuente sus días y haga que su vida valga. Dicen los versos 11 y 12. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuenta tus días, tenlos en cuenta, considéralos para que lo que posteriormente hagas y aún lo que has cometido tenga valor. En estos dos versículos, 11 y 12, se hace una pregunta y respuesta importantes. La pregunta: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Este tipo de pregunta la conocemos como pregunta retórica. Sabemos la respuesta. Y la respuesta lógica es nadie. Nadie conoce el poder de tu ira y su indignación según debe ser el creador, el todopoderoso, temido. Si lo conociéramos, no desperdiciaríamos nuestras vidas como lo hacemos en empresas inútiles.
Debemos temer a Dios, honrarle y usar nuestras breves vidas para su gloria. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor de Jehová. Puesto que somos frágiles y pecadores, necesitamos un Salvador, y el único Salvador es Jesucristo. De aquí se desprende una solicitud sincera del ser humano después de haber entendido la vanidad y brevedad de su vida. Y esta solicitud es: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta solicitud significa que cada día que pasa debemos aprender las lecciones de la vida. Debemos aprender las lecciones que la vida nos da para no volver a equivocarnos. Cada día que pasa, cada cumpleaños celebrado debe hacernos más prudentes, mejor portados, aprovechar más las oportunidades y no equivocarnos más. En conclusión, cada día que pasa debe hacernos más sabios. Todo lo que dice y expresa este salmo nos da esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que Dios se adelanta a decirnos, Dios se adelanta a advertirnos cómo deben hacerse las cosas en nuestra efímera vida. Atendamos la advertencia. Meditemos en cada cosa que hagamos para hacerlo cada vez mejor, cada vez menos mal y hacernos más sabios. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, esperando que esta meditación breve sea de beneficio para los que puedan escuchar. Dios los bendiga.